Y esta serie que hemos trabajado, Detox, que hablamos sobre la desintoxicación de todas aquellas cosas negativas que tenemos, hoy vamos a topar una desintoxicación necesaria para poder estar bien en nuestro diario vivir. En este tiempo donde se ha declarado en nuestro país una guerra interna y hemos vivido situaciones un poco complejas, yo he visto unos videos de los cuales me he sentido pues, un poco con emociones contradictorias. Yo soy de educación militar, o sea, estudié en una academia militar, soy de las fuerzas de resistencia militar. Estoy acostumbrado al trato militar, no era extraño para cuando yo era adolescente o universitario, ni los golpes, ni los insultos. De hecho, en la milicia es muy común, por ejemplo, los apodos. En la tropa no te conocen por tu nombre, sino por tu apellido, por tu apodo. Qué sé yo, el tripa seca, te conocen con el boca de chivo, el mono. O sea, en la milicia eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y nadie se resiente por el apodo porque es parte de lo que se acostumbra. Sin embargo, en este estado de emergencia, hemos visto cómo militares han capturado a jóvenes y bueno, a pesar de que muchos de ellos han sido sorprendidos en plenos actos de delincuencia, pero hay otros que tal vez podríamos nosotros decir, hay ciertas situaciones que pueden llevarse a un extremo que es innecesario. Y la burla o los vejámenes están haciendo que no se vea bien nuestras fuerzas militares a nivel externo. Pero sin embargo, el punto es que muchas personas se alegran de ver este tipo de cosas. Y uno dice, bien hecho, es que eso se lo merecen, pero no sabes tú si la persona que está siendo sometida en ese momento es o no es un delincuente. Entonces, el punto es que cuando sentimos frustración e ira, experimentamos nosotros algo que se conoce como amargura. Siento rabia, impotencia y frustración de no saber cómo resolver esta situación, y cuando creo que se está haciendo algo que me parece necesario, me alegro, aunque eso necesario esté logrando impactar de una mala manera a alguien. Es por eso que quiero hablarte hoy del detox de la amargura. Entonces quiero pedirte que mires un momento a tu vecino y dile, tenemos que cuidarnos de la amargura. Esto es algo muy sutil. Mira, la palabra amargura significa aflicción, disgusto, pesadumbre, melancolía. Y es el resultado de un resentimiento. Cuando viviste una ofensa y no perdonas la ofensa, se convierte en ira, en dolor o en frustración. Y estos sentimientos terminan siendo aflicción para el alma. Todos en algún momento hemos sentido esa amargura de no saber cómo resolver un problema o el resentimiento porque algo ocasionó dolor. El tema es que cuando se lleva al extremo puede ser muy peligroso porque la amargura es como el crecimiento de un niño. Al principio no nos damos cuenta hasta que está creciendo, hasta que ha alcanzado un tamaño muy alto. A veces hay personas que no han visto a mis hijos hace algún tiempo, entonces dicen, wow, ¿cómo ha crecido la niña o cómo ha crecido el niño? Y es verdad, los niños comienzan a crecer, los que vivimos con ellos tal vez no nos damos cuenta, pero cuando tú lo ves después de un tiempo dices, wow, ha crecido mucho. El otro día veía que mi hija Valentina ya me llega por la nariz, está creciendo. Y bueno, no es que tampoco yo sea muy alto, pero la verdad es que uno comienza a darse cuenta que crecen los niños, pero así como los niños crecen, la amargura también crece. Y es bastante particular porque hasta cierto punto se ha hecho tan común la amargura en nuestra sociedad que nos reímos de ella y hasta la disfrutamos. Por eso les ponía el ejemplo de lo que está pasando en nuestro estado, porque muchas veces disfrutamos con la desgracia de otro, a pesar de que aparentemente esa persona hizo actos que evidencian que merece eso. Y yo quiero pedirte que revises esto con mucho cuidado, porque la amargura es tan contagiosa y tan peligrosa que la podemos tener y no darnos cuenta. El otro día, mira, esto es como los olores. No sé si te ha pasado que a veces tú entras a un lugar donde están asando pollo, por ejemplo, y el olor se te pega tanto en la ropa que no te das cuenta cuando estás en el lugar, pero cuando sales, dices, sigo oliendo a comida, pero es tu ropa o el cabello y te huele cuando están asando carne, dices, se me pegó el olor. Y el olor de la comida es bastante pegajoso, pero hay olores que son aún mucho más fuertes y mucho más difíciles de erradicar. El otro día estaba haciendo un trámite y en medio del trámite vi un tipo bien alto, y yo le llegaba como un poquito más abajo del hombro, y el tipo tenía esos olores que
que te molestan. Olía a sobaco. No sabía cómo ser sutil, pero olía a sobaco. Y entonces el tipo alza la mano así para agarrar algo. Y en ese momento yo abajo parecía el rolón, parecía desodorante, yo chiquito. Y ese olor como que se te pega en la ropa. Yo después salgo y decía, Dios mío, se me pegó el olor, ahora yo también huelo. Y ese olor que se te pega, que te molesta, es igual a la de la amargura. Sin embargo, la amargura es más difícil de detectar y te voy a dar algunas pautas para que detectes si es que hay amargura en tu vida o conoces alguna persona con amargura. Te voy a dar algunas pautas que me parecen súper interesantes y revísalo porque puede ser que tengas en tu corazón algún tipo de amargura. Primero, una persona amargada repite constantemente lo que pasó. Siempre recuerda lo que le hicieron. Es que este desgraciado, esta desgraciada me engañó, me hizo daño y no puedo olvidar a ese jefe, cómo me trataba mal y en esa empresa, todo lo que hacía. O de pronto el gobierno, y mira lo que está haciendo este gobernante, este alcalde, siempre da mensajes negativos acerca de lo que le hicieron o acerca de un grupo. Otra señal que te permite saber si eres una persona amargada o alguien amargado está cerca de ti es que continuamente está irritado o detona su enojo con pequeñas cosas. Es como la lámpara de Aladino, medio la frotan y enseguida sale el genio, sale el mal humor. Una persona así es una persona que está amargada. Otra señal para saber si hay amargura en tu corazón o en una persona cercana a ti es que siempre está buscando errores en los demás o errores en las personas o en las situaciones que le rodean. Entonces, de pronto va una chica contenta con su peinado nuevo y dice, ese rubio no te queda. Seguro que te pusieron ese tinte barato. No, mijita, mejor te quedaba el otro peinado. No te queda para nada, te ves horrible con esa ropa. Una persona que siempre está mirando el lado negativo de las personas o de las cosas, tiene amargura en su corazón. Otra señal es que siempre necesita dar su opinión y aunque no se la pidan, la da, y si no están de acuerdo con ella, se enoja. Es una señal de una persona que está atravesando amargura en su corazón. Siempre quiere dar su opinión, la quiere imponer y si le dicen que no, entonces reacciona de una forma iracunda. Otra señal, y esta, póngale mucho cuidado, la amargura es contagiosa y si tú vienes de una familia con problemas de amargura o personas amargadas, es seguro o es muy probable que tú la tengas porque la amargura es contagiosa. Y sin darnos cuenta, si tenemos personas amargadas en nuestra familia, nos acostumbramos a esos entornos amargados y nos acostumbramos a decir siempre lo negativo o a ver lo negativo de las personas. ¿Sabías tú que el psicólogo, el doctor Carsten Borch, ha estudiado la amargura durante 15 años y él dice lo siguiente? Cuando se alberga por un tiempo largo, la amargura puede dar patrones biológicos negativos, puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico, la función orgánica y te puede causar una enfermedad física. Así que los científicos han llegado a la conclusión de que la amargura, si no se controla, va a interferir con tu sistema hormonal, con el sistema inmune. Es decir, las personas amargadas tienen problemas de presión arterial, de frecuencia cardíaca y son más propensos a morir con ataques al corazón. Mira, es más, es tanto así que hemos normalizado la amargura y hasta la disfrutamos. Si no me creen, DJ, por favor, póngala. Se queda muy chiquito. ¿Quiénes se la saben? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Oiga, ¿cómo lo amo? Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Y esta frase resume por qué ella escribe. Le hicieron daño, lastimaron su corazón. Esta canción la compone después de un problema emocional con su expareja. Y ella comienza a decirle todo lo que había en su alma. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, ¿qué culpa tiene la rata?
Te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero aún siendo más de maldito comparado contigo se queda mucho. Y sigue la canción, pero ya no sigo porque ya en la otra parte hay más. Pero, ¿sabes? Ya ha llegado un punto en que se ha normalizado la amargura, la bailamos, la disfrutamos. Y de alguna forma lo que estamos haciendo es que esa amargura que tenemos en el corazón se vuelve nuestro tesoro y no queremos ser ministrados. Entonces, es como que yo coja este tacho de basura y no permita que nadie me lo quite porque es mi basura, mi tesoro. Y cada vez que alguien quiere ayudarme con esta basura que he almacenado, yo no se lo permito porque es mi basura. Nadie puede tocar mi basura porque es mía. Y hay personas que cuando uno trata este tipo de problemas que ocurrió y que le dejó amargado el corazón, dicen, no me toque ese vals porque no, pastor, no me hable de mi ex. Por ejemplo, hay personas que ven resentidas, amargadas con su expareja. Es ese desgraciado, esa desgraciado, y comienzan a sacarte. Sí, tienes basura almacenada de cuántos años y cada vez que te hablan, no me toques. Eso sí no me toque. Esa basura tiene 5 años, es basura fresca. Y no se dan cuenta que esa basura está dañando su corazón y los está amargando. Y no solo el problema de que ellos están almacenando basura que les hace daño, sino que saben cuál es el problema real. Se lo voy a mostrar bíblicamente, que la amargura es contagiosa. Entonces comienza a contagiar a las personas que le rodean con esa basura. Están que son papeles frescos, recién nos sacamos del baño. Entonces, comenzamos a ensuciar a otros con nuestra basura. Sí, son fresquitos. Recién los niños entraron al baño y... ¿Sabes cuándo? También para ti. Pero eso hace la amargura. Dice la Biblia en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de animal rastrero, la escoria de la vida. ¿Sabes? A eso se refiere la Biblia, porque la amargura es muy contagiosa. Y también dice la Biblia, en la cual los trastorna, o sea, la amargura trastorna a la persona, la hace cambiar y deja de ser una persona dulce o amable para convertirse en una persona amargada. Y finalmente dice la Biblia, y envenene a muchos. Porque la amargura justamente comienza a contagiar alrededor, a lo que tienes a tu alrededor, y hace esto. Mira, y buscando en la Biblia, Deuteronomio 29:18, habla algo importantísimo. Dice, yo no había visto este pasaje con lentes nuevos. Dice, el Señor al pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida, hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a estos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Y no se refiere a un fruto de planta, se refiere al fruto de la amargura. El Señor estaba hablando de que tengan cuidado las tribus o los clanes porque habían naciones que vivían con una amargura muy profunda en su corazón, a tal punto que habían llevado a su autodestrucción. Yo estaba haciendo un estudio sobre Palestina y me llama la atención que a pesar de que el pueblo palestino tiene el apoyo de muchos países árabes, muchísimos países árabes, yo me pregunto, ¿y por qué esas naciones árabes no acogen a los palestinos? No quiero dañar a nadie con esto, pero háganse la pregunta, ¿por qué Siria, por qué Libia, por qué Jordania no acoge a ese pueblo? Y leía Egipto, y leía que hace muchos años atrás algunas de estas naciones abrieron las puertas al pueblo palestino y tuvieron problemas con los que entraron, porque ellos describen que el pueblo palestino es muy complejo, muy complicado, porque es un pueblo que fue enseñado a odiar a aquellos que piensen diferente a como ellos piensan. Entonces, es un tema muy complejo porque para ellos, si no están alineados a su forma de pensar, se produce un desprecio. Así estén en un país extranjero. Yo no sé si tú conozcas a personas que a veces vienen de otros países, acá a nuestro país, y comienzan a hablar mal de nosotros.
Y eso a mí me molesta mucho porque el otro día hablaba con un extranjero y me decía, pero es que los ecuatorianos son así y los guayaquileños son así. Yo le decía, pero estás en Guayaquil, estás en Ecuador, disfruta lo que tienes y no hables mal porque Dios está bendiciendo aquí. Esto lo que nos da a entender es que hay personas que tienen mucha amargura y dice la Escritura que esto es un fruto amargo y venenoso que hay que cuidar. Así que, pero ¿cómo llega la amargura a nuestras vidas? Y esto es un tema que puede darse muy sutilmente, normalmente ocurre después de una situación dura y trágica. Y vamos a ver que nadie quiere la amargura. Nadie quiere ser una persona amargada. A nadie le gusta lo amargo. Si yo pregunto, ¿quién quiere algo dulce? Van a decir, yo, ¿quién quiere algo dulce? ¿Quieren algo dulce? Hay en cafetería, hay pastelitos, hay cosas dulces. ¿Quién quiere algo salado? Yo quiero una parrillada, yo quiero una pizza, eso es algo salado. Pero cuando yo te diga, ¿quién quiere algo amargo? Ay, si yo quiero, oye, que se me antojó algo amargo, denme algo amargo. Nadie quiere lo amargo. Lo amargo no es algo apetitoso. Pero sin embargo, a veces llegan cosas en la vida que nos amargan la existencia, nos traen situaciones difíciles, a veces la vida, que no sé cómo manejarlas y si emocionalmente no cuido mi vida, me pueden llenar de amargura. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. Hubo una pareja que tenía 2 hijos y un día deciden salir de su tierra para ir a un país que le brindara mejores oportunidades. Así que esta mujer sale con su esposo y sus 2 hijos a una tierra nueva, comienzan a prosperar, les comienza a ir mejor, los hijos se enamoran, se casan y ahora la familia se amplió, ya son más y vivían felices. Pero un día a esta mujer se le muere el esposo y queda viuda. Esta mujer llamada Noemí pierde a su esposo, queda viuda, pero queda con sus 2 hijos y sus nueras. Y bueno, la familia cuando sufre una pérdida, el afecto familiar ayuda a sobrellevar. Pero resultó que unos meses después, o después de un tiempo, no sabemos cómo pasó, los 2 hijos de Noemí murieron. Y esa tragedia fue tan dura para Noemí que un día ella va y dice lo siguiente en Ruth capítulo 1, versículo 20. Ella dice, ¿sabes qué? Ya no me llamen Noemí porque Noemí significa una persona feliz, placentera. Dice, ya no me llamen Noemí, más bien llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura, amarga. Y mira el diagnóstico de ella al decir que le cambien el nombre. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ella había salido de su casa con su esposo a mejores días a otro país. ¿Y cómo piensa un migrante? Normalmente un migrante piensa regresar a su tierra próspero, con buena salud, para ayudar a los suyos, para hacer su negocio, para poder tener nuevamente su casa en su país. Normalmente eso es lo que piensa un migrante. Pero ella regresa a su país de origen sin su esposo, sin sus hijos, sin dinero, solo con una nuera, porque la otra se le fue. Esa era Noemí. ¿Qué es peor que esa tragedia? Perder a o a casi toda su familia. ¿Qué es peor? Nadie de nosotros tal vez ha vivido una situación tan extrema. Sin embargo, dice la Biblia que Noemí decide regresar a su país y da un diagnóstico. Dice cómo se siente. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Cuando las cosas no salen como tú esperas, a veces vienes con el corazón vacío. A veces llegas con el corazón destrozado. Y si no dejas que el Espíritu Santo te trate, esa amargura, ese vacío se convierte en amargura y te vas a convertir en una persona depresiva, una persona iracunda, una persona que tarde o temprano comienza a tener problemas con los demás porque no te has dado cuenta, pero esa amargura se ha apoderado de tu corazón. Yo quiero que seas libre en el nombre de Jesús. Así que quiero que me sigas porque la radiografía de Noemí es una imagen de lo que hoy tal vez muchos están viviendo. Porque vivimos un momento difícil como país. Las cosas no están bien. A mí me han contado que hay personas que de pronto las han querido vacunar o las han vacunado, y no contra el COVID precisamente. Es un tema complejo. A veces hay situaciones difíciles en la casa, en el hogar, y es un tiempo donde muchas veces hay personas que han pasado procesos de salud complicados. Así que posiblemente este año no has empezado como tú pensabas. Te tengo un mensaje de parte de Dios. Dios es experto en cambiar situaciones difíciles y llevarlas a un mejor término. Amén.
Dios puede transformar tu peor tragedia en tu más grande bendición. Así que quiero invitarte a que veamos lo que dice la Biblia nuevamente en Hebreos 12:15. Y es aquí donde quiero centrarme un poquito más. Dice la Biblia, cuídense unos a otros. Bueno, Hebreos 12:15, por favor, ponme el pasaje. Cuídense unos a otros. O sea que tenemos que ayudarnos, primero a nosotros, y ayudar a que otras personas no se amarguen. Entonces quiero pedirte que mires a tu vecino y dile, no nos vamos a amargar, vamos a ser felices. Que nada te quite la sonrisa de tu rostro. Amén. Quiero pedirte que vayamos a la Biblia, Efesios 4:31. La Biblia nos dice, ¿cómo podemos salir de la amargura? Ya detectamos que hay amargura en nuestras vidas, pero ¿cómo podemos salir de la amargura? Efesios 4:31 dice lo siguiente, líbrense de toda amargura, porque la amargura produce frutos. Mira, dice furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces, si nos ocupamos de la amargura, si no la cuidamos, esta va a progresar y nos vamos a convertir en personas enojonas, iracundas. Por eso hay personas que son bravas y dicen, es que yo soy así, es que yo tengo mi genio. No, hay una cosa que tengas tu genio y otra cosa que tengas mal humor. Y confundimos. Dice también la Biblia, palabras ásperas, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo soy sincero al hablar. ¿Sí conocen personas así? Es que yo soy sincero al hablar. Yo no tengo pelos. ¿Cuándo has visto una lengua peluda? Pero hablamos de una forma despectiva y pensamos que ser sinceros es ser personas ásperas. Es necesario que revisemos esto. La Biblia también dice, librarnos de toda amargura, furia, enojo y palabras ásperas. Si no nos ocupamos de la ira, les decía, vamos a comenzar a reclamar o a exigir lo que queremos y nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Y si no cuidamos nosotros nuestro hablar, comenzamos de una forma u otra a contaminar con nuestras palabras amargas a los demás. Y seguimos lanzando nuestra basura sin darnos cuenta. ¿Cuántos tal vez has escuchado que en sus redes sociales, has visto en sus redes sociales o has escuchado personas que están hablando mal de lo que está haciendo el gobierno? Están hablando mal de lo que está haciendo la alcaldía, están hablando mal de la iglesia, están hablando mal de sus padres, están hablando mal de sus hijos y siempre hablan mal de su trabajo y sus compañeros. ¿Sabes? Dice la Biblia que si no nos cuidamos de la amargura, comienza a echar los frutos y los frutos de la amargura son justamente lo que vemos ahí en continuación. Furia, enojo, comenzamos nosotros a palabras ásperas y todas calumnias, es decir, hablamos mal de otros, aunque de pronto no sean ciertos. Miren, cuánta suciedad tenemos en este momento aquí en el salón, producto de algo que está contaminando. Y finalmente, dice la Biblia, tenemos que cuidarnos de toda clase de mala conducta. La Biblia nos da el remedio para cuidarnos. Y quiero pedirte que vayamos a Efesios 4:32, porque este pasaje es el que nos ayuda a entender cómo podemos ser sanos de la amargura. Si lo tienes, por favor. Y mientras... hay una historia bastante interesante que describe un poco sobre la amargura y cuidarnos de esto, ¿no? Había un viajero que un día va a una ciudad que estaba a dos ciudades que estaban separadas por un estrecho riachuelo. Eran unas dos ciudades que estaban muy cercanas, eran vecinas. Sin embargo, había una diferencia muy grande entre ellas. Una ciudad era la ciudad del contentamiento, donde siempre había alegría, siempre la gente procuraba hablar bien de los demás, pero había la otra ciudad, la ciudad de la amargura, y él siempre escuchaba que la gente hablaba mal de las autoridades y hablaba mal de sus vecinos. Así que el viajero comenzó a tomar decisiones. Cada vez que pasaba, evitaba cruzar por la ciudad de la amargura y se iba por la ciudad del contentamiento. Familia de fe, ¿en qué ciudad se ha convertido tu casa? ¿En la ciudad del contentamiento o en la ciudad de la amargura? ¿En dónde quieres vivir? ¿En la amargura o en el contentamiento? ¿Cuántos queremos vivir en el contentamiento del Señor? Dice Efesios 4:32. Ayúdeme a leerlo, por favor. Por el contrario,
sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y lo primero que vamos a ver, el remedio para la amargura es aprender a ser amables. Hoy quiero ponerte un reto, un desafío. Quiero pedirte que lo anotes en tu celular y te lo propongas en tu corazón con todo tu amor. Esta semana me propongo ser amable con lo que normalmente trato de evitar. Sé amable con tus vecinos, con ese que de pronto te pone la música a todo volumen. Con ese amable, sonríele. Con ese compañero que no lo soportas, sé amable. Sé amable con esa persona de tu familia que te ha tratado mal, sé amable. Sé amable con aquella persona que no conoces. Son retos hoy que te pongo delante de Dios. Sé amable con aquella persona con la cual tal vez no tengas mucho en común, pero sé amable. La Biblia dice aprender a ser amables. También la Biblia nos dice, sean de buen corazón. Aprendamos a ayudar a aquellos que tal vez están en un momento de desgracia. Yo no sé si te ha pasado de pronto por la mente que yo no intento justificar a los delincuentes. Pero me ha pasado que cuando converso con muchos de ellos, soy pastor, esa es mi función, y comienzo a escuchar la historia de sus vidas. Escucho niños que han sido abusados, que han sido entrenados para robar, que escuchaban constantemente a sus padres acerca de robos, de situaciones difíciles, muchos con hambre, muchos deambulando en las calles y no les tocó de otra sino aprender a robar. Así que piensa por un momento qué podemos hacer para ayudar y no para atacar. Pensemos como Jesús pensó. Jesús estaba en la cruz y dice la Biblia que la gente meneaba la cabeza y decía, si eres hijo de Dios, bájate de allí. La amargura volcada sobre el Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, bájate de allí. Y dos de los malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús, los dos lo injuriaban, pero uno se arrepiente y el otro no se arrepiente. ¿Cuál dejó la cruz de la amargura? El que se arrepintió. Y se dio cuenta que él había tenido lo que había sembrado. Sin embargo, se arrepiente y Jesús lo libra de la amargura en esa cruz. Lo libra de la amargura. Yo creo que es necesario que entendamos que Jesús también murió por esos delincuentes que tal vez nos robaron. Sí, pero Jesús también les da la oportunidad para salvarlos. Y a veces yo escucho cristianos que dicen, que ardan en el infierno. Pero la voluntad de Dios es que la mayor cantidad de gente se salve. Aprender a ser de buen corazón. Y luego dice la Biblia, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y de pronto estamos enfocados en aquellos que nos han hecho daño. Pero te has preguntado, ¿a cuántos tú o yo les hemos hecho daño sin querer? O a veces, de pronto con intención. ¿A cuántos hemos lastimado? ¿A cuántos hemos ofendido? Y tal vez no nos hemos dado cuenta o nos hacemos los locos o nos justificamos por eso. Por eso la palabra de Dios nos lleva a esto. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Quiero culminar con algo bien interesante. Vimos a Noemí llegar a Israel sin dinero, sin familia, solo con su nuera, completamente acabada y amargada. Esa es la primera cara de Noemí que vemos. Pero cuenta la leyenda que de Israel años más tarde surgiría un gran rey, el rey David. Un hombre sin igual, un hombre que llegó a traer un cambio social y completo a su pueblo. Él llevó al pueblo a otro nivel. Pero el rey David tuvo un padre llamado Isaí, que posiblemente le enseñó todo lo que David sabía acerca de la adoración. Pero Isaí tuvo un papá llamado Obed, es decir, el abuelo de David, que también le enseñó a Isaí y a su nieto David a adorar a Dios. Pero ¿sabían ustedes que Obed, el abuelo de David, tuvo una nana, una abuelita que lo cuidó y le enseñó a buscar a Dios? Y esa abuelita o bisabuelita de David, del rey David, se llamó Noemí. Es decir, aquella mujer que lo perdió todo y que en algún momento se llenó de amargura por todo lo que había sufrido. Dios le dio la oportunidad más adelante de ser aquella que pudo
cuidar sobre sus rodillas al rey de Israel. Es decir, Dios puede usar tu desgracia, la peor desgracia, para que puedas ser una gran bendición para otros. Si Noemí no hubiera perdido a sus hijos, si hubiera perdido tal vez la bendición de aparecer en la Biblia como la antecesora del rey David, como aquella mujer que cuidó al rey más grande que ha tenido el pueblo de Israel. Esa desgracia que estás viviendo se puede convertir en tu más grande oportunidad. Pero depende de ti. Si dejas que esa desgracia te llene de amargura, se llena de resentimiento y de coraje todo lo que has vivido, o lo pones delante de Dios y le dices, Señor, yo sé que lo que estoy viviendo es muy duro, tal vez va más allá de mis fuerzas, pero sé que de todo esto algo bueno vas a sacar, algo grande vas a traer. Dios nos está permitiendo que Ecuador pase por un momento difícil, pero también Dios va a hacer que este momento difícil nos lleve a nosotros como iglesia y como cristianos a ser una mejor sociedad, una mejor iglesia que brille trayendo la luz de Jesús a nuestra nación. Yo lo creo, ¿y tú? Pero ¿sabes? La clave para poder salir de la amargura es entender que Dios está en medio de toda situación, querida familia de fe. Y tal vez te ha tocado en este tiempo, al igual que Noemí, tener pérdidas. Esas pérdidas a veces uno no las entiende. A veces uno no comprende lo que Dios está haciendo, como lo que hablaba hace un rato Víctor. Y hay momentos donde lo único que uno puede decir, Señor, yo confío en tu soberanía, porque no entiendo el proceso que estoy viviendo, pero sé que tu soberanía nos va a llevar a entenderlo tarde o temprano. Y aunque no pueda comprenderlo, debo de aceptar lo que tú estás permitiendo, que viva yo o que vivamos como sociedad. Pero no dejes que las cosas que te están saliendo de forma diferente te conviertan en una persona amargada.